Somos un grupo de jóvenes estudiantes que streameamos para explicar temas que pasan en el día a día en Argentina, como económicos, entre otros temas, y creemos que es importante que entendamos los temas de los adultos. Los temas que vamos a tratar hoy van a ser cómo las crisis afectan a las organizaciones y además cómo el libre mercado afecta a los comerciantes / emprendedores. Primero, para esto decidimos invitar a un especialista que nos va a ayudar a llegar a una conclusión y también para poder informarnos más sobre estos temas, para poder hablarlos y poder discutirlos en este stream. Una vez finalizada la entrevista al especialista, nos contactamos con una emprendedora llamada Agustina. Agustina es una emprendedora, como dijo acá mi compañero, que nos va a ayudar a entender cómo funcionan estos emprendimientos, sus costos, sus horas, cómo puede manejar ella el tema de la ganancia y todas esas cosas. Bueno, nosotros sentimos que van a poder sentirse identificados con esta emprendedora también. Por eso mismo decidimos llamarla justamente a ella, que no solamente tiene un emprendimiento, sino que a lo largo de su vida tuvo bastantes y capaz que les puede servir a algunos también estos casos que ella tuvo. Por eso invitamos a Raúl Sánchez, un contador graduado de la UBA que es especialista en la economía, creación de empresas y su organización. Un aplauso. Un aplauso, por favor. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación a este streaming. Importante conocer cómo se maneja la comunicación para transmitir ideas. Bueno, muchas gracias, Raúl. Para empezar a adentrarnos un poco más en el tema, te quería preguntar, ¿es lo mismo ser dueño que líder? Y también otra pregunta, ¿qué pueden hacer los líderes para que su proyecto siga funcionando en medio de la crisis que está pasando el país? No es lo mismo ser dueño que líder. Dueño implica ser propietario de un emprendimiento, pero puede ser que lo lidere otra persona, que tenga las condiciones para conducir equipos. El liderazgo, por lo general, lo puede ejercer aquella persona que puede conducir equipos interdisciplinarios. Hoy el trabajo en equipos cotidiano, es diario, es algo que se valora mucho, no hay trabajo individual por sobre el colectivo, entonces alguien tiene que conducirlo, alguien tiene que ir rectificando errores, ratificando un camino que se va cumpliendo en la medida de lo que se prevé. Entonces puede ser el dueño, la dueña, puede ser una líder, un líder, pero hay una diferencia. Y en los momentos de crisis, para seguir funcionando, primero hay que tener un diagnóstico lo más cercano a lo que sucede en la realidad. Y a partir de ese diagnóstico proyectar diversos escenarios. Un escenario de más crisis, un escenario de estabilidad, un escenario de prosperidad, y definir líneas de acción y a partir de ahí ver cómo se van dando los resultados. En base a lo que dijiste me surgió una duda. Bueno, como vos sos trabajador y mi familia también, quería saber cómo influye esta crisis en las organizaciones y también en los trabajadores, ¿no? Las crisis siempre pueden ser oportunidades, pero tampoco hay que hacer de esa frase, toda crisis es una oportunidad, un eslogan que siempre se cumple. La crisis siempre genera incertidumbre, las crisis bajan las expectativas, las crisis llama a tomar ciertos comportamientos que a veces no son cotidianos ni normales. Por ejemplo, no competir internamente, aunar esfuerzos, ser más solidario. Cuando hablamos de trabajadores hay que tener en cuenta lo siguiente: la organización forma parte, o sea, tener una organización implica tener trabajadores y trabajadoras. Entonces, si impacta en la organización, va a impactar en ellos, de las distintas formas que impacte. O sea, tener paciencia, no encerrarse en uno mismo, no buscar salidas individuales, creo que es lo que hace que una organización perdure en el tiempo y vence las crisis. Los trabajadores dependen mucho de la organización, entonces si la organización está mal organizada, eso va a afectar mucho a los trabajadores. Y los trabajadores no trabajan solos, no son uno solo, entonces las crisis al afectar a las organizaciones también afectan a los trabajadores de la misma forma, ¿entiendes? Sí. De forma negativa. También opinamos que si a una empresa le va mal, a sus trabajadores también le va mal.
Sí, porque muchas veces se habla como una organización como algo en conjunto, pero como que algo macro se habla. No se habla algo, digamos, como, no sé, más micro, como los trabajadores, que si te va mal en la empresa, también hay trabajadores que dependen de vos y que si, no sé, que dependen de vos y te va a ir mal también. Claro, entonces las organizaciones, las crisis que afectan a las organizaciones también impactan directamente en los trabajadores porque son ellos los que trabajan para esta organización y la organización los componen los trabajadores. Sí. Bueno, para seguir con nuestro stream traemos el tema que vamos a hablar, pero con una dinámica diferente. Esta dinámica consiste en que nos manden un mail contándonos una historia de cómo le afectó el libre mercado a ustedes, a un familiar, a un conocido, a alguna persona. Y nada, ahora, bueno, Tommy les va a decir cuál Gmail tienen que mandarle. Exactamente, tienen que mandar sus historias al Gmail juescat@gmail.com y nos gustaría que se animen a mandar sus experiencias, si les pasó a ustedes o a algún conocido o a algún familiar. Sí, anímense a mandar. Antes de continuar y mientras llegan los mails a la producción, vamos a hablar un poquito de lo que es el libre mercado. El libre mercado es un tipo de mercado que tiene la característica de que el Estado no interviene en ningún momento, entonces la oferta y la demanda se regula por sí misma. Y además, lo que eso también lleva a que haya mucha competencia, que puede ser buena o mala, eso lo veremos después. ¿Y Eran, te llegaron algunos email? Sí, amigo, producción me acaba de avisar que ya llegaron algunos. Bueno, dale, Cele, ¿te gustaría empezar a leerlos? Sí, dice: hola, soy una trabajadora con años de experiencia en una empresa textil nacional que se vio afectada por la llegada de importaciones textiles. La competencia aumentó, sobre todo con la importación textil de China, con los cuales no se puede competir por los costos y la comodidad de compra, ya que llega a la puerta de tu casa. Los precios bajaron y la falta de regulaciones adecuadas para las empresas extranjeras generó problemas. Como resultado, las ventas y la demanda disminuyeron, lo que afectó la sostenibilidad de la empresa local, debido a los altos costos de producción que se nos hace difícil cubrir. Lo peor es que no solo se perjudicó la empresa, sino que también nosotros llevamos cortes de ropa a talleres que dependían de nosotros y muchas veces hay poca producción, lo que afecta directamente a estas familias. Además de toda la competencia que tenemos, hay algo que nos mata: los impuestos y los aranceles. Acá en Argentina a las empresas locales nos cobran un monto de impuestos. Tenés el IVA, los aportes, los costos laborales. Todo eso hace que producir sea carísimo. Y encima la ropa de afuera entra con aranceles bajos o a veces ni siquiera paga lo que corresponde, porque sobrefactura. Entonces, ¿cómo competís? Nosotros hacemos todo en regla, pagando lo que hay que pagar, y después ves que la ropa importada llega mucho más barata y sin tanto control. Es una desigualdad tremenda porque a nosotros nos aprieta por todos lados y al final terminamos perdiendo frente a productos que entran como si nada. Gracias por leerme. Me encantan sus streamings, tienen una importancia espectacular. Sigan así. Ay, muchas gracias. Muy bueno, y la verdad que sí, que muchas veces se habla como de libre mercado, como algo así nomás, pero nunca nos ponemos a pensar en cómo afecta a la industria nacional y que no solamente vas a poder, no sé, si pedís algo de China y es barato, qué sé yo, y nunca pensás en que afecta a las personas que producen acá, digamos. O mismo que lo podés conseguir también acá. Si bien muchos productos de afuera son nuevos, innovadores, también hay muchas empresas, ya sea pequeñas, medianas o grandes, que hacen lo mismo. Además, el artículo 14 bis de la Constitución dice que los empleados tienen derecho a tener un salario digno, a tener empleo, a tener jubilación y demás. Y con la llegada del libre mercado, estos derechos muchas veces se vulneran, porque las empresas necesitan abaratar los costos, bajando obviamente los beneficios y los derechos de la mano de obra, subiendo sus horas de trabajo en condiciones no muy buenas y con un salario no muy buen pagado. Y bueno, muchas veces se despiden a estos trabajadores y quedan en una situación muy fea, porque aparte de que los precios suben, no tienen trabajo y conseguirlo cada vez es más difícil. Claro. Bueno, después de escuchar este caso, Raúl, ¿vos creés que el libre mercado puede llegar a
¿podría llegar a afectar el mercado laboral? Y el libre mercado implica una libertad de que trabajadores y trabajadoras transiten por distintos estadios, distintas situaciones en el mundo laboral. Si ese libre mercado implica tener altas tasas de desocupación o salarios deprimidos, eso va a impactar en el mercado laboral de una manera negativa hasta que se recupere la economía, porque todo lo que involucra el mercado laboral, sobre todo registrar un trabajador o una trabajadora, porque implica lo que popularmente se conoce como empleo en blanco, va a tener niveles más óptimos y saludables en la medida que la economía crezca y haya más demanda de trabajo. Si el mercado laboral se tiende a flexibilizar y las condiciones laborales son cada vez más deprimentes, con menos derechos, eso implica que todo el mundo va a necesitar más horas para satisfacer sus necesidades y va a también tener un impacto negativo en los salarios. Entonces hay que ser cuidadoso con cómo cuidar un empleo, porque sobre todo en las economías latinoamericanas, pero en casi todo el mundo, el 98% de las economías en Argentina son pymes. Entonces cuando una pyme forma a una persona para adecuarse al trabajo, hay una inversión de capital humano, además de económica, que una vez que esa persona, que el mercado laboral tal vez la saca de la organización, implica volver a empezar de vuelta. Y eso también es una nueva inversión, una nueva carga, una nueva, un nuevo a enseñar e intercambiar cómo llevar adelante las tareas. Entonces el mercado laboral tiene que tratar de, en verdad la economía, el funcionamiento de la economía debería tratar de buscar nuevas alternativas para poder desarrollar una tarea, una ocupación. Qué copado, es importante remarcar estas cuestiones y me parece que vos tenés una mirada muy acertada sobre este tema. Sí, Eran, concuerdo con lo que decís. Y para cerrar un poco y llegar a una conclusión, Raúl, ¿pensás que la creación de emprendimientos son importantes para el crecimiento de la economía? La conclusión es que hay que, desde el sector público, tanto del Estado nacional como provincial como municipal, hay que promover a los microemprendimientos. Pero también hay que, en un país como Argentina, donde el presupuesto es escaso y donde hay muchas necesidades a cubrir, hay que orientar del inicio donde conviene crear mayor presupuesto, donde conviene crear nuevos emprendimientos, y en esa creación de nuevos emprendimientos, cómo se los apoya, cómo se los fomenta, y por sobre todas las cosas hay que tratar de tener una economía sana. Una economía sana implica una economía que mantenga con estabilidad las reglas de juego y que eso permita que las familias puedan tener ingresos para satisfacer sus necesidades y orientar la producción de bienes y servicios de la economía hacia lo que el consumo promedio de la población necesita para poder vivir con dignidad. ¿Quieres conocer y saber más sobre lo que está pasando en la economía del país? Por eso creamos este programa, en donde vamos a entrevistar y hablar para ver tópicos económicos y legales para un público más adolescente. En SCAT podrás aprender y expandir tus conocimientos viendo una charla entre amigos, donde entender conceptos complicados no es un problema. Utilizaremos herramientas que te ayudarán con esto, como palabras que usamos a diario y ejemplos cotidianos. La realidad contada por jóvenes, porque entender el país también es cosa nuestra. ¿Estás cansado de siempre utilizar estampados básicos en tu ropa que no te representan para nada? Te tenemos la solución. En Fight vos podés encontrar y demostrar tu propio estilo e impronta única. No, la rompieron con la los edición, anuncios. con los anuncios están Muy buenos. Bueno, para seguir con el streaming, invitamos a una persona que representa muy bien a los que son los emprendedores. Bienvenida Agustina, muchas gracias por venir. Bueno, ¿nos puedes contar un poquito más de vos? Bueno, sí, yo soy Agustina, o Ailén también como me dicen, solo 2 nombres, tengo 24 años, desde los 16 años que emprendo también en distintos emprendimientos, también voy por el lado de la docencia por recibirme ya de maestra de educación primaria. Qué lindo. Gracias. La verdad que sí. Bueno, vamos a seguir con la primera pregunta,
que es si vos sentís que es necesario tener un ingreso adicional aparte de un ingreso de un trabajo fijo, digamos. Y sí, porque justamente en parte por lo que yo sigo emprendiendo va por ese lado, porque lo comparo con la docencia, porque es digamos como el ingreso en blanco que uno tendría. La realidad es que son muchas horas de trabajo, también no pagas, que tenés que poder compensarlo con otra cosa de alguna manera. Entonces el emprendimiento está como una alternativa a eso, justamente. Son como un refuerzo aparte del trabajo que tienen, porque el emprendimiento no tiene tantos beneficios como un trabajo fijo, como una jubilación, una obra social, y es como una ayuda más que te da. Y bueno, también creo yo que un emprendimiento es algo que haces vos que te gusta, entonces también lo disfrutás. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuántos emprendimientos tuviste a lo largo de tu vida? Es mucho, porque tuve varios. Empecé con todo el rubro de la estética, también intenté dedicarme un poco a lo que era juegos didácticos, como tratar de unificar las dos cosas que me gustaban, por un lado aprender y por otro lado la docencia. Dentro del rubro de la estética muchas cosas también. Actualmente también estoy con el emprendimiento de sublimados, y hace 2 semanas nada más que arranqué otro más con mi novio, que es básicamente se llama La Curva del Bajón. Es como un lugar para ir a bajoñar, literal. En su momento también he vendido ropa, ahora me voy acordando, he vendido ropa, mates listos, yo los mandaba a personalizar, me acuerdo que fue en pandemia. También mucho lo que era marroquinería, así como billeteras, esas cosas, también sí. ¿Y cómo surgieron? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Todos surgieron por la misma razón? ¿Fue por gusto tuyo? Por gusto, por necesidad. El primero que fue todo el rubro de la estética, y entre eso, empezás con un curso, después con el otro, que son un montón. Empecé por gusto, básicamente. Siempre me gustó todo lo que era todo lo que tenía que ver con la estética, con la belleza, así y demás. Y empecé a los 16 años con, me acuerdo, un curso de permanente de pestañas y cejas. Y dije, esto me gusta, qué sé yo, y después se dio la oportunidad de que también mis papás me pudieran armar un espacio en el momento que vivía con ellos, en mi casa. Y así empecé, y después empezás con el curso, empecé con un curso de peluquería, después seguí haciendo depilación con cera, de maquillaje, eso sé que me encanta también, de uñas, que ese fue mi fuerte por muchos años. Después también hice de lo que era extensiones de pestañas, limpieza facial, o sea, como que siempre, todo rubro de estética. Sí, porque me gustaba. Hace 9 años más o menos que estoy, 8 o 9 años estoy emprendiendo, y siempre mi fuerte fue la estética. Hoy en día, eso también como que me cambió, ya no, lo dejé como un poquito de lado, obviamente que la necesidad a los 16 años de tener un emprendimiento no es el mismo que ahora a los 24, que uno necesita... Tus prioridades cambiaron, es Tal otra cosa, cual. sí. Uno tiene que sustentar los gastos, Claro. el vivir, el todo, entonces antes por ahí era una opción, siempre me gustó, porque además la libertad económica que te da, por ejemplo, a los 16 años ya tener un emprendimiento, o sea, y no depender de que te den, a mí me gustaba. Sí. Y hoy en día sí, obviamente que lo sostengo, más allá de que sea otro rubro, por una necesidad también económica. La siguiente pregunta. Siguiendo esto con los emprendimientos, queríamos saber cuál fue el emprendimiento que tuviste que más ingresos te generó. Y sin dudar, dentro de la estética, pero más específicamente en todo lo que es manicuría, o sea, con las uñas. Ese fue mi ingreso principal durante todos esos años, que eso me dio todo básicamente lo que tengo ahora, porque yo la verdad es que con 19 años me había podido comprar mi primer auto haciendo uñas. Re bien. Re bien, mal. Construí una casa que, si bien, o sea, es mitad mía y mitad de mi novio, también, o sea, todos los gastos, todo lo que había que invertir salía de ahí. Vacaciones, si me iba, salía todo de eso, cosas que me tenía que comprar, o sea, todo salió de las uñas básicamente. Así que
Ese fue sin lugar a dudas. Sí, porque para mí también el emprendimiento es eso. O sea, hacer algo que también te guste, que no tengas que padecer, porque si no para eso vas y laburás en un lugar en blanco. Claro. Entonces, Eso sería una diferencia con un laburo en blanco, como decís vos, que los emprendimientos son gustos y preferencias que tiene cada uno y que elige hacerlo y Exacto. con mucho amor. El trabajo en blanco puede ser que no te guste mucho, pero que bueno, es una necesidad, o sea, tenés que trabajar. tal cual. En mi caso, como también me dedico de manera parcial a la docencia, porque estoy recién ahora por recibir, obviamente es algo que disfruto, es algo que estudié, me gusta, también me encanta, pero bueno, también es muy agotador y ahí no tenés como la libertad en decidir o hacer dentro del aula, o sea, lo que vos querés, entonces como que también hay limitaciones en eso, más allá de que también me guste y que yo lo redisfrute, que me guste, Claro. porque sí, la realidad es que a mí me encanta, la aula, los nenes es algo que me da mucha satisfacción, pero bueno, son, por más que sean dos cosas que me gusten, son dos cosas totalmente distintas. Claro, sí, hay límites, hay reglas que en el emprendimiento no tenés porque sos tu propio jefe. Tal Claro, cual. sos tu propio jefe. Exacto. Claro. Bueno, y en un momento nos mencionaste algo de tus ganancias, y que nosotros estamos interesados en saber si cómo vos anotabas tus ventas y cómo vos administrabas tus ganancias, digamos. Bueno, esto soy un poco desastrosa. No voy a mentir. En principio, todo esto que dio es básicamente en esto de siempre haciendo referencia a la estética, porque ellos igualmente también emprendimientos que me surgieron, sobre todo el de los sublimados, es algo que está también empezando a crecer de a poquito, entonces como que todavía no tengo muchísimo margen, pero en el caso de las uñas era llevar un control de, o sea, por semana las clientas que yo atendía, cuánto gastaban, y después yo sacaba también eso total y después digo, bueno, invertí tanta plata en esto, bueno, yo ya sé que tengo este rango para gastar por mes. Que en el caso de los sublimados también lo que hacemos, como también es algo compartido con mi novio, se arma todo un Excel con todos los pedidos que tenemos, entonces también tenés una manera de controlar a quién le vendiste, qué, no sé, qué talla de remera, en qué color, qué estampa, con qué medidas te pidió. Y esto, como estamos también, está empezando a crecer esto, estás todo el tiempo reinvirtiendo. Es la realidad de también de emprender. Claro, eso es la otra pregunta que ¿cuántas partes de tus ganancias vos invertís, ya sea en este emprendimiento sublimados o también en las uñas, en los emprendimientos que tuviste a lo largo? En el caso de las uñas, como que la inversión está al principio, la inversión grande, o sea, está al principio. Y después es como que tenés mucho margen de ganancia, la realidad y que los insumos no se gastan tanto, es decir, vos no te compras, no sé, un esmalte Por clienta. Claro. Entonces por ahí un mes no tuviste que reponer, no sé, 3 insumos, repusiste 2. Y al otro mes repusiste 1 y al otro repusiste 3. Entonces como que te rinde más en ese sentido. En el caso de los sublimados, ahora es prácticamente todo lo que se hace se vuelve a reinvertir. La mayor parte, sí. O sea, casi, no sé si el 100%, porque esto también uno tiene que pagar, Claro, ¿verdad? sí. Pero un 80% en este emprendimiento que está empezando a crecer, seguro. También lo puedo comparar con el otro emprendimiento que estamos teniendo de la curva del bajón, que ahí es reinvertir el 100%. Después, la última pregunta, que es con respecto a, bueno, emprendimiento y trabajo, que es ¿qué derechos crees vos que te respaldan a vos como emprendedora y también como trabajadora? Obviamente que estás como un poco más cubierta, digamos, de alguna manera. Estás en blanco, empiezas a tener aportes, que también los aportes los puedes generar siendo emprendedor porque pagas un monotributo. Pero bueno, también siendo emprendedora, haciendo el paralelismo, siendo emprendedora, si vos pagas un monotributo y generas más plata, también el monotributo tiene que ser más alto y pagás mayores impuestos. Sí. Exacto. Y no es que el emprendedor todo lo que genera es ganancia, sino que justamente es el 70, el 60, como poco, se vuelve a reinvertir. Estar en blanco lo que tiene es esto que vos sabés, bueno, que la jubilación la tenés, que contás con una plata segura todos los meses. Eso así, también. te da un respaldo, una tranquilidad, que con el emprendimiento no te pasa.
lo que tiene el emprendimiento, yo siempre digo, es que también el techo te lo pones vos. Pues también con respecto a las vacaciones, si vos sos emprendedor y manejás vos, y una semana cerrás, esa semana no la cobrás. Claro. Mismo si te enfermás, no me voy a sacar una autolicencia. Como trabajador tenés un montón de beneficios, digamos, de alguna forma, porque vos aportás y tenés una devolución de eso, pero como emprendedor no tanto, porque, bueno, lo dijimos durante toda esta entrevista, no sos tu propio jefe, entonces Exacto. si vos no trabajás, si vos te enfermás, eso depende todo de vos. Exacto. Es lindo esto de decir, bueno, trabajo y hago lo que me gusta, lo disfruto y trabajo para mí. Yo creo que la satisfacción mayor está en que trabajás para vos. Hoy con esta mentalidad, con los 24 años, tuve experiencia también trabajando en blanco, bajo patrón, fuera de la escuela, en una cadena de comida. Y la verdad es que eso me pasó a los 16 años. A mí eso fue lo que me hizo dar el clic para decir, yo tengo que hacer algo que me guste. Hasta acá termina nuestra entrevista. ¿Alguna pregunta? Está bien. Así que bueno, nada, muchas gracias por venir, por tomarte el tiempo. No, nada, gracias. Agradezco mucho Muchas por el gracias. espacio. Eso,